Imagínate, che, estás ahí tranqui en tu casa, boludeando con el celu y de repente te salta una notificación. Guerra declarada. Ah, terrible. Re loco, ¿no? Pero hay algo todavía más zarpado. A ver. Resulta que las decisiones de a quién atacar, a dónde mandar los misiles, no las toman generales ni presidentes. No. Las toman algoritmos. ¿Se Algoritmo. imaginas? La inteligencia artificial metida en la guerra. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Una realidad que ya está entre nosotros. Tal cual, y para entender cómo funciona todo esto, hay que hablar de la famosa cadena de muerte. Cadena de muerte, suena peli de terror. Jaja, sí, pero no es una película. Es el proceso militar, digamos, el paso a paso de identificar, rastrear y eliminar una amenaza. Y lo que se está viendo es que la IA, sobre todo la famosa IA generativa, la están usando para que este proceso sea mucho más rápido. Más rápido. Sí, sobre todo en la planificación y la estrategia. O sea, todavía no tenemos robots tipo Terminator en el campo de batalla. Todavía no. Pero bueno, las implicaciones de estas son tremendas. Claro, porque si la IA acelera todo, digamos, ¿cuánto tiempo queda para que un humano pueda meterse y decir, che, para, esto no da? Claro. Estamos hablando de segundos, milisegundos. Esa es la pregunta del millón. Y encima, para hacerlo todavía más complejo, tenés que mirar quiénes están detrás de todo esto. Por un lado, tenés al Pentágono, que abiertamente te dice, sí, estamos usando IA para acelerar la cadena de muerte, pero también te juran que los humanos todavía toman las decisiones importantes. Pero por otro lado, tenés a los gigantes de Silicon Valley, esos que te hacen el celu, las redes sociales, que se están asociando con empresas que fabrican armas. ¿En serio? Sí, y encima tenés a los propios empleados de estas empresas protestando por estos contratos. ¿Ves? Es un quilombo, la verdad. Sí, parece una novela, che. Totalmente. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Qué dice el Pentágono sobre todo esto? ¿Cómo justifican usar la IA en la guerra? Bueno, la doctora Radha Plam, capo de inteligencia artificial en el Pentágono, dijo en una entrevista que, textualmente, obviamente estamos aumentando las formas en que podemos acelerar la ejecución. Los comandantes pueden responder en el momento adecuado para proteger a nuestras fuerzas. Suena lindo, ¿no? Como si la IA fuera el nuevo superhéroe. Sí, tal cual. Pero si la IA está haciendo todo a la velocidad de la luz, ¿cuánto tiempo real tienen esos comandantes para tomar una decisión bien pensada? No hay riesgo de que la IA termine decidiendo por ellos. Ese es el punto. Y ahí es donde entramos en la discusión de la autonomía de las armas. Cuando un sistema automatizado deja de ser una herramienta y se convierte en algo que decide sobre la vida y la muerte. Interesante. Es una pregunta que todavía no tiene una respuesta clara. Claro, y aparte está el tema de la transparencia, o mejor dicho, la falta de transparencia. ¿Cómo? Porque OpenAI, Meta, Cogere, todas esas empresas no respondieron a los medios cuando les preguntaron sobre sus actividades militares. Claro, ¿no? Si realmente están desarrollando IA para el bien, ¿para qué tanto secreto? Es verdad. Si todo es tan positivo, ¿por qué no ser transparentes? Esa falta de transparencia solo genera desconfianza y especulación. Totalmente. Y hablando de desconfianza, ¿qué onda con Palmer Luckey, el de Anduril? Ese que anda diciendo que Estados Unidos ya usa armas autónomas. ¿Posta o chamullo? Bueno, Luckey dijo en Twitter, o como se llame ahora, que el ejército estadounidense tiene una larga historia de comprar y usar sistemas de armas autónomas, como la torreta CAS, que es un sistema de defensa antimisiles que se usa en barcos de guerra. Es decir, ya tienen experiencia con armas que se manejan solas en ciertas situaciones. Pero el Pentágono dice que no, que siempre hay un humano controlando, que la decisión final la toma una persona de carne y hueso. Pero si la IA está acelerando la cadena de muerte, como dijo la doctora Plum, no es posible que esa intervención humana sea solo una formalidad. Es posible. O sea, la Maicana exigió el objetivo y el humano solo tiene que apretar el botón. Esa es la preocupación de muchos, que la IA termine tomando las decisiones de facto y los humanos solo estén ahí para la foto, digamos, para que parezca que todo está bajo control. Y encima tenés a los empleados de Amazon y Google protestando por el proyecto Nindus, que es un contrato para darle servicios en la nube a los ejércitos de Estados Unidos e Israel. ¿No te parece que esto demuestra que hay un choque entre los valores de los trabajadores de la tecnología y lo que hacen sus empresas? Sí, totalmente. Es como si Silicon Valley estuviera en una crisis existencial. ¿En serio? Sí, tenés a los CEOs que ven la guerra como un negocio más. Un negocio más. Y por otro lado, tenés a los empleados que se oponen a que la IA se use para la guerra. Es una tensión muy fuerte. Una tensión muy fuerte. Es una situación complicada, sin dudas. Y me pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros, la gente común, frente a todo esto? ¿Tenemos alguna forma de influir en este debate? Mira, lo primero es informarnos. Cuanto más sepamos sobre la IA en la guerra, mejor preparados vamos a estar para exigir a nuestros gobiernos que actúen con responsabilidad.
Y también podemos apoyar a las organizaciones que están trabajando para alertar sobre los riesgos de la IA en la guerra, para presionar a los gobiernos a que regulen el desarrollo y uso de estas armas. Sí, tienes razón. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el futuro de la humanidad se decide en Silicon Valley y en el Pentágono. Tenemos que involucrarnos, informarnos y hacer que nuestras voces se escuchen. Exactamente. Y hablando de involucrarnos, ¿crees que analicemos algún caso concreto para entender mejor cómo funciona la IA en la guerra? Dale, me parece una buena idea. ¿Qué caso te parece interesante? Bueno, podemos hablar del proyecto Nimbus que mencionaste antes. Este proyecto es un ejemplo de cómo las grandes empresas de tecnología están colaborando con los ejércitos para desarrollar y desplegar sistemas de IA para la guerra. Me parece perfecto. Contame más sobre el proyecto Nimbus. Bueno, el proyecto Nimbus es un contrato de miles de millones de dólares que Amazon y Google firmaron con los ejércitos estadounidense e israelí en 2021. El objetivo del proyecto es proporcionar servicios en la nube a estos ejércitos, lo que les permitirá almacenar, procesar y analizar grandes cantidades de datos. ¿Y qué tipo de datos son esos? Bueno, pueden ser imágenes satelitales, comunicaciones interceptadas, informes de inteligencia, datos de sensores, etc. Es decir, todo tipo de información que puede ser útil para las operaciones militares. O sea que en la práctica, Amazon y Google les están dando a estos ejércitos las herramientas para que puedan usar la IA en la guerra de forma más efectiva. Exactamente. Y eso es lo que preocupa a muchos expertos en ética y derechos humanos. Porque si bien la IA puede tener muchas aplicaciones beneficiosas, también puede ser utilizada para fines dañinos, como la vigilancia masiva, la represión política e incluso la guerra. Claro, y en este caso, estamos hablando de dos de las empresas más poderosas del mundo, con acceso a una cantidad de datos inimaginable. ¿Qué garantías tenemos de que esa información no va a ser utilizada para fines que atenten contra los derechos humanos? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es que no tenemos ninguna garantía. De hecho, ya hay varios casos documentados de abusos por parte de los ejércitos estadounidense e israelí que han utilizado tecnologías de vigilancia para espiar a sus propios ciudadanos, a periodistas e incluso a activistas de derechos humanos. Me está dando miedo. O sea que, en la práctica, el proyecto Nimbus podría ser utilizado para violar los derechos humanos de miles de personas. Es una posibilidad real y es algo que tenemos que tomar muy en serio. No podemos permitir que las grandes empresas de tecnología se conviertan en cómplices de la violación de los derechos humanos. Tienes razón. Y encima, tenés a los empleados de Amazon y Google protestando contra este proyecto. ¿No te parece que eso dice mucho sobre la ética de estas empresas? Totalmente. Es como si los empleados les estuvieran diciendo a sus jefes: che, esto está mal, no podemos ser parte de esto. Y eso es muy importante porque demuestra que hay gente dentro de estas empresas que todavía tiene principios, que no están dispuestos a sacrificar sus valores por un puñado de dólares. Sí, es un ejemplo inspirador. Y me pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros para apoyar a estos empleados? ¿Cómo podemos hacer que nuestras voces se escuchen y que esas empresas cambien de rumbo? Bueno, lo primero es informarnos sobre el tema, leer los artículos que se están publicando, seguir a las organizaciones que están denunciando este proyecto y luego podemos compartir esa información con nuestros amigos, familiares, colegas. Podemos escribir a nuestros representantes políticos, exigirles que tomen medidas para regular la actividad de estas empresas. Y también podemos boicotear sus productos, dejar de usar sus servicios, demostrarles que no estamos de acuerdo con sus prácticas. Y tienes razón. Tenemos que usar todas las herramientas a nuestra disposición para presionar a estas empresas. No podemos permitir que se salgan con la suya. Exactamente. Y hablando de herramientas, ¿te acordás de la tarjeta CWS que mencionamos antes? Ese es otro ejemplo de cómo la línea entre las armas autónomas y las armas controladas por humanos se está volviendo cada vez más borrosa. Sí, de acuerdo. Dijiste que es un sistema de defensa antimisiles que se usa en barcos de guerra y que supuestamente puede tomar decisiones autónomas sobre cuándo disparar. Exacto. Y aunque el Pentágono insiste en que siempre hay un humano en el loop, la realidad es que la torreta CWS está diseñada para reaccionar tan rápido que es prácticamente imposible para un humano intervenir a tiempo. O sea que, en la práctica, la máquina tiene el control. Sí, en la práctica la máquina tiene un alto grado de autonomía. Y este es solo un ejemplo. Hay muchos otros sistemas de armas que están siendo desarrollados con un alto grado de autonomía. Me estás dando escalofríos. ¿Y qué podemos hacer para evitar que estas armas autónomas se conviertan en una realidad? Bueno, como te dije antes, lo primero es informarnos. Cuanto más sepamos sobre el tema, mejor preparados estaremos para exigir a nuestros gobiernos que actúen de forma responsable. Y también podemos apoyar a las organizaciones que están trabajando para prohibir el desarrollo y uso de estas armas. Tenés razón. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el futuro de la humanidad se decide en los laboratorios de las empresas de tecnología y en los cuarteles militares. Tenemos que involucrarnos, informarnos y hacer que nuestras voces se escuchen.
Exacto. Y hablando de involucrarnos, ¿no te parece interesante que analicemos otro caso concreto? Sí, dale, me parece una buena idea. ¿Qué caso tenés en mente? Bueno, podemos hablar del caso de Evan Hubinger, un investigador de Anthropic que tiene una visión bastante particular sobre cómo abordar el tema de la IA en la guerra. Me parece interesante. Contame más sobre Evan Hubinger y su visión. Bueno, Evan Hubinger cree que intentar bloquear al gobierno para que no use la IA no es una estrategia viable. Él argumenta que, tarde o temprano, los gobiernos van a encontrar la forma de acceder a esta tecnología. Por lo tanto, la mejor estrategia es colaborar con ellos para intentar mitigar los riesgos. Es una visión interesante, pero también un poco polémica, ¿no? No hay un riesgo de que al colaborar con los gobiernos se termine legitimando el uso de la IA en la guerra. Esa es una crítica válida. Y de hecho, hay muchos expertos que no están de acuerdo con la postura de Hubinger. Argumentan que colaborar con los gobiernos es como darle al zorro las llaves del gallinero. Es una metáfora muy gráfica. Y me pregunto, ¿qué pensás vos sobre la visión de Hubinger? ¿Crees que es la mejor estrategia para abordar el tema de la IA en la guerra? Es una pregunta difícil. Por un lado, entiendo la lógica de Hubinger. Si los gobiernos van a acceder a la IA de una forma u otra, mejor intentar influir en su desarrollo y uso para que sea lo más responsable posible. Pero por otro lado, me preocupa que al colaborar con los gobiernos se termine legitimando el uso de la IA en la guerra. Es un dilema ético complejo, sin duda. Y me parece que es un buen punto para hacer una pausa y retomar ese debate en la próxima parte de nuestro podcast. ¿Te parece? Me parece perfecto. Hasta la próxima. Che, antes de que me olvide, me parece importante remarcar una cosa medio irónica de todo esto. Dale, a ver. Muchas de estas empresas que ahora se van de mambo con el ejército, tipo OpenAI, Meta, Cohere, antes tenían políticas que decían, no, nuestra IA no se usa para fines militares. Es verdad, me acuerdo de eso. ¿Qué les hizo cambiar de idea? La guita puede más que los principios. Y es difícil saberlo con certeza. Pero algunos dicen que la competencia en el mundo de la IA es cada vez más feroz y los inversores quieren ver resultados ya. Entonces, capaz que eso los empujó a meterse en el negocio de la guerra. O sea que al final es un tema de guita. En gran parte sí. Y eso es lo que preocupa a mucha gente que labura con ética en tecnología. Si el desarrollo de la IA solo se maneja por la plata, corremos el riesgo de que se creen tecnologías que nos perjudiquen a todos. Claro, en el mercado no siempre gana el que hace las cosas bien, sino el que tiene más poder o más guita. Y ya que estamos hablando de tecnologías que podrían tener un impacto terrible en la vida de millones de personas. Tal cual. Por eso es importante que nosotros, como sociedad, nos metamos en este debate, que exijamos a los gobiernos que regulen el desarrollo y el uso de la IA. No podemos dejar que las empresas tecnológicas hagan lo que quieran sin ningún control. Tienes razón. No podemos quedarnos mirando mientras deciden el futuro de la humanidad en Silicon Valley o en el Pentágono. Tenemos que hacernos escuchar, exigir que la IA se use para el bien común. Totalmente. ¿Y qué te parece si ahora analizamos las protestas de los empleados de Amazon y Google contra el proyecto Nimbus? Me parece rico en cinta interesante ese tema. Dijiste que algunos empleados fueron perseguidos, despedidos, incluso arrestados, por oponerse a que su trabajo se usara para la guerra. ¿Puedes contarme un poco más sobre eso? Sí, claro. Las protestas contra el proyecto Nimbus empezaron en 2021, poco después de que se anunciara el acuerdo entre Amazon, Google y los ejércitos de Estados Unidos e Israel. Los empleados que se oponían al proyecto decían que no querían ser cómplices de violaciones a los derechos humanos, que no querían que su trabajo sirviera para desarrollar tecnologías que mataran gente. La verdad que es admirable la valentía de esos empleados. Enfrentarse a sus propios jefes, arriesgar sus trabajos, incluso su libertad, por defender sus principios. Sí, totalmente. Y aunque las protestas no lograron frenar el proyecto Nimbus, sí tuvieron un impacto importante. Lograron que se hablara del tema en todos lados, generaron debate dentro de las empresas y mostraron al mundo que en Silicon Valley también hay gente que no está de acuerdo con la militarización de la IA. Es un mensaje esperanzador. Demuestra que la resistencia es posible, que no todo está perdido. Exacto. Y esa resistencia tiene que venir de todos lados. De los empleados de las empresas tecnológicas, de los que trabajan con ética, de los que defiendan los derechos humanos, de nosotros, la gente común. Todos tenemos que hacer algo para evitar que la IA se convierta en un arma de destrucción masiva. Tienes razón.
No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a ver qué pasa. Tenemos que actuar y actuar ya. Totalmente de acuerdo. ¿Te parece que analicemos ahora un caso concreto de cómo se está usando la IA en la guerra? Dael, me parece una buena idea. ¿Qué caso tenés en mente? Bueno, podemos hablar del uso de drones autónomos en la guerra de Ucrania. Uy, sí, ese tema está en boca de todos. Contame más. Bueno, los drones autónomos son aviones que no necesitan piloto y pueden volar y hacer misiones sin que un humano los controle directamente. En la guerra de Ucrania, tanto Rusia como Ucrania están usando estos drones para espiar, vigilar e incluso atacar. O sea que ya tenemos máquinas que están matando gente en la guerra, sin que un humano tome la decisión final. Sí, lamentablemente, eso es lo que está pasando. Y aunque todavía no hay una confirmación oficial, todo indica que algunos de los ataques con drones autónomos en Ucrania se hicieron sin intervención humana. Qué miedo pensar en eso. Máquinas que deciden a quién matar sin que un humano pueda detenerlas. Parece una película de terror. Sí, da miedo. Y lo peor es que este tipo de tecnologías avanzan rapidísimo, son cada vez más sofisticadas. Si no hacemos algo pronto, corremos el riesgo de que las máquinas tomen el control de la guerra y las consecuencias podrían ser devastadoras. Es terrible. Tenemos que exigir a los gobiernos que regulen el desarrollo y el uso de estas tecnologías, que prohíban el uso de armas autónomas en la guerra. Totalmente de acuerdo. Y hablando de prohibiciones, ¿te acordás de la torreta CWS que mencionamos antes? Ese sistema es un ejemplo de cómo la línea entre las armas autónomas y las armas controladas por humanos es cada vez más borrosa. Sí, me acuerdo. Dijiste que, aunque en teoría hay un humano que puede anular la decisión del algoritmo, en la práctica la torreta CWS reacciona tan rápido que es muy difícil que un humano intervenga a tiempo. Exacto. Y eso es lo que preocupa a muchos expertos. A medida que las armas se vuelven más autónomas, más difícil va a ser controlar su uso y más probable que se cometan abusos. Claro, porque si una máquina toma una decisión que termina con la muerte de personas, ¿quién es el responsable? ¿El que la programó? ¿El que la fabricó? ¿El gobierno que la usó? Esa es una pregunta muy difícil y todavía no hay una respuesta clara. El derecho internacional humanitario que regula la guerra no está preparado para lidiar con la IA. Las leyes actuales se basan en la idea de que los humanos son los que toman las decisiones en la guerra. Pero ¿qué pasa cuando las máquinas son las que toman las decisiones? O sea que hay un vacío legal. Exacto, y ese vacío legal es muy peligroso porque deja la puerta abierta a todo tipo de abusos. Me estás dando mucho para pensar. ¿Y qué podemos hacer nosotros, la gente común, para influir en este debate? Porque seamos realistas, somos bastante petizos al lado de gigantes como Google o el Pentágono. No subestimes el poder de la gente organizada. Hay muchas cosas que podemos hacer, desde informarnos y compartir información hasta presionar a nuestros representantes políticos, apoyar a las organizaciones que trabajan por la paz y la justicia social e incluso elegir a qué empresas les damos nuestro dinero. Tenés razón. A veces me olvido de que, como consumidores, también tenemos poder. Podemos elegir no comprar productos de empresas que fabrican armas, por ejemplo. Exacto. Y también podemos apoyar a las empresas que están desarrollando IA para fines pacíficos, como la medicina, la educación, la lucha contra el cambio climático. Sí, eso también es importante. Pero, volviendo al tema de la guerra, ¿qué pasa con el riesgo de que estas armas autónomas caigan en manos equivocadas? Porque si ya es preocupante que estén en manos de gobiernos como el de Estados Unidos, imagínate lo que podría pasar si las consiguen grupos terroristas o dictadores. Es un riesgo muy real, y los expertos en seguridad vienen advirtiendo sobre esto hace años. El problema es que, una vez que estas tecnologías se desarrollan, es muy difícil controlar su proliferación. Es como una caja de Pandora, ¿no? Una vez que la abrís, ya no hay vuelta atrás. Tal cual. Por eso es tan importante que tengamos este debate ahora, antes de que sea demasiado tarde. Tienes razón. Pero los gobiernos no están haciendo nada para regular el desarrollo y uso de estas armas. Bueno, la ONU lleva años discutiendo un tratado internacional para prohibir las armas autónomas, pero todavía no hay un acuerdo. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Hay muchos países, como Estados Unidos, Rusia y China, que no quieren una prohibición total de estas armas. Dicen que las armas autónomas podrían ser útiles en algunos casos, por ejemplo, para defenderse de un ataque nuclear. O sea que, como siempre, los intereses políticos y económicos están por encima de la seguridad de la humanidad. Lamentablemente sí. Y en ese caso, los riesgos son enormes. Estamos hablando de armas que podrían decidir sobre la vida y la muerte de personas sin intervención humana. Es un escenario aterrador. Sí, da miedo. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en todo esto? Porque si bien estamos hablando del tema acá en nuestro podcast, no parece que sea un tema que esté muy presente en las noticias. Tienes razón. Los medios de comunicación son muy importantes para formar la opinión pública y en este caso creo que no están haciendo lo suficiente para informar sobre los riesgos de la IA en la guerra.
¿Y por qué crees que pasa eso? Creo que por un lado hay mucha gente que no entiende bien cómo funciona la IA y por eso les cuesta explicar qué significa usarla en la guerra. Y por otro lado, creo que hay cierta resistencia a hablar de temas que pueden generar miedo o ansiedad en la gente. O sea que es como una especie de autocensura. En algunos casos sí. Pero también creo que a veces los medios no le dan mucha importancia al tema. La tecnología y la defensa no suelen ser temas muy populares y a veces se los ve como algo aburrido o demasiado técnico. Pero en este caso, no podemos darnos el lujo de ignorarlo. Está en juego el futuro de la humanidad. Totalmente de acuerdo. Por eso es tan importante que haya espacios como este podcast para hablar de estos temas, informar a la gente, generar conciencia. Sí, tenés razón. Y hablando de generar conciencia, creo que es importante destacar el papel de las organizaciones de la sociedad civil en este debate. Claro. Hay muchas organizaciones que están trabajando para alertar sobre los riesgos de la IA en la guerra, presionar a los gobiernos para que regulen el desarrollo y uso de estas armas y educar al público sobre este tema. ¿Y qué podemos hacer nosotros para apoyar a estas organizaciones? Bueno, podemos informarnos sobre su trabajo, difundir su mensaje, hacer donaciones, participar en sus campañas. Sí, tienes razón. Si queremos un futuro donde la IA se use para el bien común, tenemos que involucrarnos, tenemos que hacernos escuchar. Exacto. Y no solo nuestra voz individual, sino también la voz colectiva. Tenemos que unirnos, organizarnos, movilizarnos para exigir un futuro mejor. Tienes razón. La unión hace la fuerza. Y en este caso, la fuerza de la unión es la única esperanza que tenemos para evitar que la IA se convierta en un arma de destrucción masiva. Totalmente de acuerdo. Para terminar esta segunda parte, me gustaría dejar una pregunta para la reflexión. ¿Qué rol queremos que tenga la tecnología en nuestras vidas? ¿Queremos que sea una herramienta para la guerra y la destrucción? ¿O queremos que sea una herramienta para la paz, el progreso y el bienestar de la humanidad? Esa es una pregunta clave. Y la respuesta, como siempre, depende de nosotros, de las decisiones que tomemos, de las acciones que llevemos a cabo, de la presión que ejerzamos sobre nuestros gobiernos y sobre las empresas tecnológicas. El futuro de la IA no está escrito en piedra, todavía podemos moldearlo. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido creo que es fundamental que sigamos hablando de este tema, que lo mantengamos en la agenda pública, que no permitamos que caiga en el olvido. Tienes razón. No podemos bajar la guardia. El futuro de la humanidad está en juego. Y en la próxima parte de nuestro podcast vamos a profundizar en algunos casos concretos de cómo la IA se está utilizando en la guerra, para que podamos entender mejor los riesgos y desafíos que enfrentamos. Me parece perfecto. Hasta la próxima. Bueno, retomando nuestra conversación sobre la IA en la guerra, me parece que es importante volver a la idea de la cadena de muerte y cómo la IA la está transformando. Sí, me quedé pensando en eso. Dijiste que la IA, especialmente la generativa, se está usando para acelerar este proceso, sobre todo en las etapas de planificación y estrategia, pero no me queda claro qué significa eso en la práctica. Claro, a ver, imagínate un sistema de IA que puede analizar millones de datos en tiempo real. Imágenes satelitales, comunicaciones interceptadas, informes de inteligencia, actividad en redes sociales, hasta el pronóstico del clima. Uf, una locura. Con toda esa información, la IA puede identificar patrones, predecir movimientos del enemigo y hasta sugerir objetivos para un ataque. O sea que la IA se convierte en una especie de estratega militar. Exactamente, y eso es lo que preocupa a muchos expertos. ¿Por qué? Porque si bien la IA puede ser muy eficiente para analizar datos, no tiene la capacidad de comprender el contexto humano, las implicaciones éticas de sus decisiones. Digamos que la IA no tiene moral, no puede distinguir entre un objetivo militar legítimo y un civil inocente, o entender las consecuencias a largo plazo de un ataque. Claro, ahí está el riesgo de delegarle decisiones de vida o muerte a una máquina. ¿Y qué se está haciendo para evitar que esto suceda? Porque si no me equivoco, los gobiernos no parecen muy interesados en regular el desarrollo de estas armas, ¿no? Bueno, como mencionamos antes, la ONU está trabajando en un tratado internacional para prohibir las armas autónomas, pero las negociaciones son lentas y complejas. Ya veo. Hay muchos países que se oponen a una prohibición total, argumentando que estas armas podrían tener usos legítimos o que la tecnología avanza demasiado rápido para regularla de forma efectiva. Es complicado. Mientras tanto, la industria militar sigue invirtiendo millones en investigación y desarrollo. Es una carrera contrarreloj, donde la ética y la seguridad de la humanidad están en juego. Es una situación bastante preocupante. ¿Y qué pasa con las empresas de tecnología? ¿Están tomando alguna medida para garantizar que la IA que desarrollan no se use para fines dañinos?
Bueno, algunas empresas, como Google, han publicado principios éticos para el desarrollo de la IA y han prometido no desarrollar armas autónomas. Pero como vimos con el caso del proyecto Nimbus, esas promesas a veces se rompen cuando hay mucho dinero en juego. Claro. Y el problema es que no hay una entidad que regule o supervise el cumplimiento de estos principios éticos. En última instancia, las empresas tecnológicas son libres de hacer lo que quieran con la IA que desarrollan. O sea que la responsabilidad recae en la sociedad civil, en nosotros como ciudadanos, para exigir a los gobiernos y a las empresas que actúen de forma ética y responsable. Exactamente. Tenemos que informarnos, organizarnos y hacer presión para que se establezcan marcos legales y éticos que regulen el desarrollo y uso de la IA, tanto en la guerra como en otros ámbitos. No podemos dejar que las decisiones sobre el futuro de la humanidad las tomen un puñado de empresas y gobiernos. El futuro de la IA depende de todos nosotros. Tenés mucha razón, y creo que este es un buen punto para cerrar nuestra conversación de hoy. Hemos cubierto mucha información sobre un tema complejo y desafiante, pero espero que esto ayude a nuestros oyentes a comprender mejor los desafíos que plantea la inteligencia artificial en la guerra. Sí, es importante que la gente sea consciente de los riesgos y las oportunidades que presenta la IA para que podamos tomar decisiones informadas sobre cómo queremos que esta tecnología se desarrolle y se utilice en el futuro. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tus reflexiones con nosotros hoy. Realmente ha sido una conversación muy enriquecedora. Gracias a vos por la invitación. Siempre es un placer hablar de estos temas tan importantes. Y a nuestros oyentes les recordamos que este es solo el comienzo de la conversación. Los invitamos a seguir investigando, a informarse y a involucrarse en el debate sobre el futuro de la IA. Porque, como dijimos antes, el futuro depende de todos nosotros. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Orelli. No olvides, apoya económicamente y comparte nuestro trabajo. Hasta la próxima.